5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy quiero platicar de un tema que me parece súper importante, súper significativo en el proceso de desarrollo humano en el cual yo creo que todos nos vemos envueltos. Surgió desde algunos eventos un poquito cotidianos que surgieron como inspiración. Y a partir de ahí fui desarrollando como una serie de pasos o de etapas que creo yo que nos pueden ayudar mucho a conectar con el tema. Entonces, ahí les va. Recientemente he tenido a varias personas en terapia, perdón, hablando de diferentes asuntos que tienen que ver con el tema de perdón. ¿Qué temas son estos? El perdón hacia una persona que me hizo mucho daño, llámese expareja, mamá, algún lugar, por ejemplo, una empresa como que le tengo mucha repulsión, una escuela también ha salido, ¿no? Como diferentes contextos en donde esta parte del perdón todavía no es accesible. Eso por un lado. Por otro lado, sin duda alguna, el perdón hacia uno mismo, ¿no? O sea, qué tan ágil soy y qué tan capaz soy de perdonarme por haberme equivocado en alguna situación, por haber confiado en alguien, por haber yo qué sé, como generado alguna expectativa al respecto de algo y demás, y que me cuesta mucho trabajo soltar esa parte del perdón. Y de alguna manera creo yo que estos dos caminos se van vinculando de una manera muy íntima, porque como dice el taoísmo, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y a final de cuentas yo creo que la capacidad que tenemos de perdonarnos a nosotros mismos es directamente proporcional a la capacidad que tenemos de perdonar a los demás. Entonces, es un tema que quiero desarrollar ahorita un poquito más y les quiero contar una anécdota que me pasó esta semana que me pareció muy interesante y a partir de la cual ya me decidí a hacer el episodio con respecto a este tema. Ahí les va. Resulta que hace un mes más o menos yo fui a un show de stand-up comedy con mi prima, en donde fuimos a ver un cuate que se llama Fede Cirulnik, una cosa así. Él es argentino y tiene un stand-up orientado a un tema de astrología. La gran realidad, y él lo explica al final del show, él no es astrólogo, no es una cuestión técnica ni nada, sino que pues hace un poco de burla y todo esto como a los diferentes estereotipos que hay detrás de los signos, ¿no? Como esta cuestión de que si X signo es muy explosivo y que si X signo es muy egocéntrico y si X signo es muy, yo qué sé, como conciliador. Y entonces, a final de cuentas, como yo ya les he comentado, a mí la astrología me fascina y creo yo que nos da un mapa de la completitud del ser humano de una manera como muy interesante que ya eventualmente podremos tocar de manera más profunda, porque ese no es el propósito de este podcast. Entonces, en toda esta como recapitulación de qué va cada uno de los signos, insisto, de una manera muy estereotípica y muy limitada, él al final sube a personas del público para que puedan subir a contar una anécdota que los haga como muy característicos de esto que está mencionando que tiene que ver con sus signos, ¿no? Entonces, cuando a la hora que llega este momento, yo decido alzar la mano, me trepo al escenario y entonces, nada, yo ahí digo que soy Sol y Luna en Leo y que soy muy Leo. Leo es un signo con el que yo he conectado toda la vida. Fue mi primera entrada a la astrología, fue mi primer tatuaje también. Entonces, bueno, hay toda una historia mía de sentirme muy orgullosa de ser Leo y de ver todo lo que implica, ¿no? Y entonces me subo al escenario, me hace ciertas preguntas y pues nada, yo me boto de risa, contesto, ¿no? Por ahí me dice, ¿cómo te llamas? Y ya le digo, Luga. Y me dice, Luga, y entonces ya le digo, bueno, me llamo Lucía Gabriela, pero me dicen Luga y tal, porque soy única, ¿no? Y ja, 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 y no sé qué, y ya, ¿no? Y entonces ya me echó el chiste de que soy Leo, y entonces, qué bárbaro, pero ¿cómo le haces para llevar tanto y tal? Porque Leo tiene mucho el estereotipo de ser muy egocéntrico y de ser muy rockstar y de ser muy líder y tal, ¿no? Entonces, bueno, no se las hago larga. El punto es que cuando subo al escenario a esto, me graban y entonces esta semana me di cuenta, gracias a una amiga, que había subido este video el comediante a su Instagram, ¿no? Entonces, cuando me subo, pues me mato de risa, no lo había yo visto bien y demás. Y entonces me pongo a ver los comentarios, ¿no? Y entonces entre los comentarios había mucha gente de que, claro, desde que se subió al escenario, que si ese pelazo, que si es Leo, ¿no? O que si desde que dijo que soy única, jajaja, es Leo. Y sí, desde que la vi y la presencia y no sé qué. Y entonces como que la verdad la gran mayoría de los comentarios eran no decir que favorables o no favorables, pero en buena onda, ¿no? Como que eran de jajaja, sí se ve muy leonina la señorita, ¿no? Y resulta que había dos, tres, uno de que, ay, si no, cómo son pedantes los Leo, lo que sea. Y uno en particular puso
insoportable o qué insoportable, no sé qué, se siente la última coca del desierto, ¿no? Entonces, a la hora que yo fui viendo todos los comentarios, les di like a un chorro, estaba yo como muy contenta con mi video, porque pues obviamente yo quería ese lugar en el escenario. Y cuando veo el de la última coca del desierto, lo que quiero decir es que a los otros comentarios que eran un poquito más, entre comillas, negativos, francamente ni les presté atención, me reí, les di like y listo. Y a ese de la última coca en el desierto le respondí, ja, 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 ni tanto, ¿eh? Un abrazo. Y ya. Y entonces ya me voy a dormir, todo bien, le reenvío el video hacia mis amigos, a mi novia, a mi prima, todo esto nos estamos riendo. Y en la mañana siguiente, a la hora que me meto, pues tengo algunos followers nuevos, tengo tal, y tengo un montón de likes a un montón de videos míos, ¿no? Que tengo ahí en Instagram. Y entonces, de pronto me meto a mis mensajes privados y tengo el mensaje de una mujer que les voy a leer de manera literal para no inventar palabras. Tengo el mensaje de una mujer que dice lo siguiente. Espérenme tantito. Espérenme. Ahorita lo voy a encontrar, Mari. Ajá, aquí está. Entonces, tengo un mensaje que dice, en el video de Federico Cirulnik, yo te escribí un comentario nada amistoso y quiero pedirte disculpas. Perdón, Luga, por mi mal comentario. Yo escribí que te creías la última Coca-Cola del desierto. Discúlpame, me arrepiento y me retracto ante vos. Te deseo lo mejor, muy atentamente, el nombre de la chica. Me pareció tan bonito detalle, o sea, como incluso me pareció tan bonito que creo que el hecho del mal comentario, que francamente tampoco es que era así una cosa tremenda, ¿no? O sea, pasa súper a segundo término y la verdad es que valoré muchísimo la valentía de esta mujer en decir, me desdigo, ¿a dónde iba yo con la parte de los likes en varios videos míos? Se ve que yo le contesto, a ella le da curiosidad ver quién soy, se mete a verme, empieza a ver videos y entonces, pues no sé, empieza a resonar un poco con mi contenido, lo que sea, y un montón de likes eran para mis videos de parte de ella. Me manda el mensaje, a lo cual yo le respondo que valoro muchísimo que tuviera la atención y el tiempo de tomarse, de haberse tomado el tiempo para mandarme ese mensaje, que me parece súper valiente que lo haya hecho, que se lo agradezco muchísimo, que no pasa absolutamente nada, que tiene una amiga en México, que todo bien y tal, ¿no? Y entonces ya me contestó en una nota de voz, como muy conmovida, me agradeció muchísimo, me dijo que aprendió muchísimo de esto, que no le gusta estar tirando hate en redes sociales, que la verdad no siente que sume mucho y tal, y que está aprendiendo eso y que quiere no volver a hacerlo. Y entonces yo le digo que pues que buena noticia, ¿no? O sea, que lo que a ella le dé paz y que gracias otra vez y tal. Y me puso al final, estoy muy feliz de haberte pedido perdón y de que me perdonaras, ¿no? Y entonces ahí siento que se cierra un poco el ciclo, ¿no? El ciclo de aquella persona que se atreve a pedir perdón y pues que tiene la tranquilidad de que sí vibra que la persona de enfrente lo está perdonando. Y entonces me quedé pensando entre las anécdotas terapéuticas más esta anécdota, dije yo, híjole, es que qué importante es soltar el peso de la culpa a través de aceptarnos responsables de alguna circunstancia para luego entonces pedir perdón. Me parece un rasgo enorme de humildad, de manejo oportuno de la vergüenza, de la vulnerabilidad, de una autoestima muy saludable, ¿no? Porque sin duda alguna nunca es como que nos vamos a dejar de equivocar. Hace poquito, Natalia, mi hija, que tiene casi 7 años, estaba muy angustiada por un error que había cometido. Y pues nada, yo platicaba mucho con ella con decirle, mi vida es uno de muchísimos que vas a cometer en la vida y creo que el tema no es dejar de equivocarnos, es estar atentos a cuando nos equivoquemos, buscar remediarlo y después seguir adelante. E incluso una frase que yo insisto en el momento que estamos jugando pádel con mis amigos y nos reímos de ella es que estamos jugando y de repente cuando tenemos algún error o lo que sea, yo les digo, nos perdonamos y seguimos adelante como la vida misma, ¿no? Y entonces nos reímos y ya seguimos jugando. Creo que el perdón es algo que tengo muy a la mano, el perdón es algo que trato de vivir de una manera muy auténtica y que creo yo que está enlazada con cosas bien profundas, que es parte de lo que quiero desarrollar en este episodio. Entonces, vámonos por partes, ¿no? Vamos a pensar que el perdón, por una parte, sin duda alguna, tiene que ver con una cuestión, vámonos en orden, de autoestima, ¿no? La autoestima me permite aceptar que mi valor no desaparece en el momento que yo me equivoco. Es decir, una autoestima saludable, ya lo hemos revisado a mucha profundidad en los episodios de Hablemos de Autoestima, pero voy a retomar como puntos clave. La autoestima es el sentido de valoración que tenemos por nosotros mismos, entendiendo cuáles son esas cosas en las que
somos más talentosos, en los que somos menos talentosos, y cómo en lo global, pues somos personas valiosas y tenemos un lugar en el mundo que merece tener su espacio, ¿no? Que merece tener su propia voz, su talento y su aportación en la humanidad. Dentro de ese lugar, sin duda alguna, hay cosas que van a ser mucho más y mucho menos favorables, ¿no? En lo personal, si yo me dedicara a la contabilidad o a la ingeniería o a tal, habría varios muertos ya bajo mi custodia, ¿no? Entonces, creo yo que es bien importante tener claro qué tengo, qué no tengo, cómo estoy tratando de desenvolverme en un lugar en donde lo que sí tengo y lo que sí me suma se está poniendo a prueba, se está poniendo al servicio de los demás. Dicho sea de paso, creo yo que está bastante vinculado con un tema de sentido de vida, de plenitud, de tranquilidad. Claramente no todos tenemos la posibilidad y el privilegio de estar ejecutando una labor profesional que va de la mano con aquello en lo que somos talentosos, pero creo que sí es importante tratar de detectar cuáles son esas cosas en donde aportamos un poquito más valor y tratar de dedicarle energía intencional a ello. Por lo tanto, en la autoestima está tanto la capacidad de sentirme seguro de aquello que yo le puedo aportar al mundo, pero también de estar en paz con aquello que no le puedo aportar al mundo y que no pasa absolutamente nada porque no tengo que haber completado cada una de las casillas en una palomita perfecta. Hablábamos en el episodio de Hablemos de Perfeccionismo, que les recomiendo mucho, me parece un episodio muy lindo, también de esto, ¿no? O sea, como esta Edith Eger, una gran escritora que falleció hace poco, la que escribió La bailarina de Auschwitz y en Auschwitz no había Prozac, ella decía esta parte fundamental de decir, cuando yo busco el perfeccionismo, estoy tratando de remediar lo más imperfecto que es aquello que tengo roto por dentro. Entonces tengo toda esta parte cubierta en cuanto a a lo que tengo que demostrar, a la forma en la que hago mi trabajo, a lo bonito que tengo, yo que sé, mi entorno, mi casa, mi orden, etcétera, con tal de que no se note que soy imperfecta por dentro, ¿no? Entonces, justamente en la autoestima está el abrazo a la imperfección como parte de la perfección, ¿no? Ahí yo ponía la metáfora de que cualquier asunto de la naturaleza, un animalito, el bosque, el cuerpo mismo, no lo que sea que no tenga una intervención humana, va a ser naturalmente imperfecto en el sentido que no va a cubrir todo porque no se puede, ¿no? O sea, son funciones claras que cada uno de estos seres y de cada una de estas partes del contexto tiene y no por eso no son útiles. No diríamos que una silla es imperfecta porque no es una mesa, no diríamos que un bosque es imperfecto porque sus árboles no están ordenados y todos son del mismo tamaño. Entonces, no entiendo en qué momento creemos que esta parte de la perfección a nivel autoestima, a nivel personalidad, tendría que ser que estemos faltos de errores. Entonces, habiendo mencionado esto, tendremos que comprender que la autoestima está íntimamente vinculado con abrazar aquello que soy, aquello que no soy y cómo se lo puedo aportar al mundo. Entonces, de esta manera, tengo que darme cuenta que mi valor no desaparece cuando me equivoco. Por el contrario, es parte de aprender, es parte de sumar experiencia, es parte de hacerme más humana y de ir transitando en esta experiencia de una manera bastante más enriquecida. Ahora, como punto dos, ¿no? De aquí viene el tema orgánico de la humildad. La humildad, que ahorita vamos a ir como un poquito más profundo en ello, ¿no? La humildad me permite justamente reconocer que no soy perfecto y que no siempre tengo la razón. Y aquí viene un punto bien importante, que la humildad es la capacidad de reconocer nuestro valor propio sin necesidad de considerarnos superiores, infalibles o más importantes que los demás. Esto es súper importante, ¿no? Vamos a pensar que la palabra humildad viene del latín humilitas o humus, que tiene que ver con tierra. Entonces, simbólicamente podríamos decir que humildad es tener los pies en la tierra, es ese lugar en donde yo estoy parado con claridad en aquello que soy. Entonces, no significa pensar que soy menos o que me tengo que hacer para abajo y demás, sino tiene que ver con poder pensar que soy valioso, pero no voy a cumplir con todas las expectativas del entorno que me rodea, porque sin duda alguna nunca voy a lograr cumplir con todo ello. Puedo saber mucho y aún así tener un montón de cosas por aprender. Puedo saber mucho y aún así puedo equivocarme. Puedo saber mucho y aún así escuchar el punto de vista de una persona que no sabe de ese tema para ver de qué manera me enriquece, ¿no? Puedo tener la razón en lo que estoy hablando y de cualquier manera escuchar cuáles son los argumentos que la persona me está planteando. Puedo ser una buenísima persona que sea, yo que sea altruista, consciente, empática, buena amiga, lo que sea, y hacer algo terrible. ¿Por qué? Porque inconscientemente no me di cuenta,
porque conscientemente se me hizo fácil y la verdad se me pasó la mano. Es decir, es toda esta parte de integrar en la sombra, que es algo que hemos venido platicando mucho, ¿no? Integrar como esta mirada de lo que queremos ocultar de nosotros, que también somos todo ello, ¿no? Hablábamos en algún momento de este potencial muy oscuro que existe en cada uno de nosotros y que muchas veces da miedo aceptar, pero creo que en realidad ese potencial oscuro, mientras más lo estemos como reprimiendo y queriendo guardar y demás, va a encontrar las maneras de salir. Por eso yo creo que es bien importante, me queda claro la relevancia de la comunicación que no tiene discriminación por delante, de no estar hablando del cuerpo de otras personas, de no estar tirando hate y demás, pero que en un espacio privado, seguro, vulnerable, donde puedas netear de la vida, puedas sí decir lo que sea que piensas con una persona segura, ya sea en terapia, con un amigo, con tus primos, con quien sea, que te sientas en un lugar seguro en donde puedas netear las cosas más viles y terroríficas que jamás dirías en público. Creo que es bien útil y bien saludable estarlas sacando como por ahí, ¿no? Entonces, creo que es bien importante estar conectado con cómo es que le vamos a hacer para ir viendo quiénes somos, cómo estamos parados en la tierra y luego entonces qué podemos hacer para sí realmente estar conectados con que humildad es decir, sé mucho, soy muy capaz, soy muy valioso, soy muy inteligente y al mismo tiempo puede ser súper baboso, súper imprudente, súper fuera de lugar y tampoco entiendo un carajo de lo que ocurre en el mundo. Es esta coexistencia de la contradicción de la vida, que es un soy muy inteligente y puedo ser estupidísimo si me lo propongo y si me pones en un contexto donde no sea favorable. Dice Alfonso Ruizotto, este gran conferencista que me fascina esta idea, que no existen pendejos, solamente genios fuera de contexto. Y entonces ahí explica, ¿no? Que si pusieras a Albert Einstein en una cancha de básquetbol o a Michael Jordan en un laboratorio científico, pues dos genios se verían bien pendejos, porque a final de cuentas no es el contexto que les compete. Entonces, cuando estamos hablando de humildad, estamos hablando de estar parados en la tierra. Y con ese estar parados en la tierra es decir, soy capaz de esto, soy bueno en esto, ¿no? Como no estar teniendo todo el tiempo este síndrome del impostor de que no sé, que puedo saber más el resto de mi vida, pero también estar tranquilo de lo que sí soy. Si nos vemos en estos pasos, entonces justamente la humildad nos permite acceder a espacios de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Y esto ya lo hemos desarrollado con mayor profundidad en los episodios en donde hablamos de Brené Brown, justamente de humildad y demás, pero que me parece bien importante, ¿no? Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad? Algo que es bien importante y que me encantaría, ojalá que algún día podamos repartir tanto la palabra al respecto de esto que tenga más eco. La vulnerabilidad no es debilidad, no es fragilidad, no es cobardía, todo lo contrario. Es una fuerza interna enorme de saber que puedo no gustarle a todo el mundo, que no tengo todas las respuestas, que no puedo controlar la reacción del otro y que estoy conectando con mi propia existencia de una manera auténtica. Esa vulnerabilidad está íntimamente vinculada con decir, no sé, me equivoqué, esto me duele, esto me asusta, tengo miedo, necesito ayuda, ya no sé cómo moverme, ¿y tú qué piensas? ¿No? Es esta parte de no sentirte acá Superman o Supergirl, que tú puedes hacer todo. La vulnerabilidad es aceptarte en una situación de riesgo donde tú te pones en manos de alguien más. Por supuesto, conversaciones íntimas, profundas, expresan vulnerabilidad. Generar vínculos íntimos con personas cercanas a ti generan vulnerabilidad. Es decir, en el momento que yo le estoy diciendo a una persona lo que siento acerca de algo, neteándole en dónde estoy para y demás, claro que estoy poniendo en riesgo que esa persona pueda ir a hablar de lo que está diciendo a mí, pero también si no lo pongo en riesgo, también yo me estoy poniendo en riesgo solita porque estoy generando una coraza que eventualmente se va a reventar con alguna otra cosa. Ese momento en donde nos mostramos vulnerables, donde aceptamos con vergüenza, y ahorita vamos a entrar a ese tema, ¿no? Cuando aceptamos con vergüenza que no soy capaz, que tengo miedo, que esto me duele, que esto me detona, y estas cosas que están muy cargadas de frases como ya sé que es una pendejada, pero ya sé que no hace sentido, pero no, pero siento esto, de verdad, yo digo de una manera muy poética que mi trabajo es ser una receptora de vulnerabilidad, ¿no? Para mí es ese lugar en donde genuinamente puede decir la persona más delgada, fit, guapa, espectacular, así que yo la viera en Instagram y dijera, no manches, yo quiero ser ella, que se me acerque y me diga, me siento gorda, fea, poco atractiva y rechazada. Y no decir, ay, ¿cómo crees? Ya sabes, sino como genuinamente decir,
háblame más de eso, ¿dónde te sientes así y demás? Que una persona que sea brillante diga, no sé si voy a ser capaz de poder con este tema. Y una persona que sea valientísima que diga, tengo miedo. Ese contraste de vulnerabilidad de aceptarte en riesgo, como en esta tablita floja, creo que es súper valiosa de atender, porque luego entonces podemos hacer algo para genuinamente mirarla. Ahora, si vemos esta parte en el tema de vulnerabilidad, entonces estaríamos pensando que la vulnerabilidad me permite mostrar el error que cometí desde el tema de humildad para luego reconocer el daño que pude haber causado. Entonces, hasta ahorita vamos con tres diferentes niveles, ¿no? En los que vamos profundizando para llegar al perdón. El primero es autoestima, me permite aceptar que mi valor no desaparece cuando me equivoco. El segundo es humildad, me permite reconocer que no soy perfecto ni siempre tengo la razón, ¿ok? El tercero es vulnerabilidad, me permite mostrar ese error y reconocer el daño que pude causar, ¿de acuerdo? Ya que tenemos esos tres niveles, entonces ahora sí o sí vamos a vivir a un grado de vergüenza, ¿ok? ¿Qué es ese grado de vergüenza? Lo hemos platicado muy a detalle en el episodio de vulnerabilidad y vergüenza, que sin duda alguna pueden ir a escuchar si no lo han hecho, en donde la vergüenza es ese miedo a la desconexión, es ese miedo a desaparecer del entorno, de ser persona no grata, de no ser parte de un grupo, y es un miedo enorme que sentimos principalmente los seres humanos, porque yo tengo mis sospechas de que los perritos y tal vez los gatitos también podrían sentir cierto grado de vergüenza con esta parte de como de culpa, ¿no? De que saben que hicieron algo mal. Pero bueno, hablando particularmente de los seres humanos, es esta vergüenza, es el decir, tengo mucho miedo a ser desconectada, pero de cualquier manera tengo que salir adelante con un valor. ¿Con cuál valor? El de la autoestima. El de la autoestima que me hace saber, ok, la cagué, pero eso no significa que entonces ya sea yo desechable y que la gente no me vaya a querer. Ahora, dicho sea de paso, puede ser que tu error haya sido tan grave o tan fuerte, o no tan grave o no tan fuerte, pero para la otra persona es gravísimo, que entonces tal vez sí pueda decidir no perdonarte. Eso es una realidad. Pero algo que quiero hacer mucho énfasis es que la idea de pedir perdón o la idea de perdonar es algo que nos aligera la vida a nosotros mismos. Las personas involucradas, como sea, van a cargar o no cargar con ello. Y ya platicaremos ahorita del perdón. Pero particularmente hablando de esto, yo vivo este proceso como un acto de ligereza conmigo misma, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de la parte de la vergüenza, entonces estamos conectando con que la vergüenza es una emoción que aparece cuando sentimos que hay algo defectuoso, indigno, inaceptable, algo que en nosotros nos va a hacer sentir rechazados, escondidos, que no queremos que nadie nos vea, que estamos como en ese lugar como siendo contenidos y que preferimos no existir, vamos a decir, ¿no? Y entonces, cuando lo separamos de la culpa, la idea de culpa que se maneja en este concepto es hice algo mal, mientras que la vergüenza es soy algo malo. Y yo sé que esto puede ser sutil, pero a final de cuentas impacta de una manera muy importante en la forma en la que vamos a enfrentarlo. Hice algo mal implica un changos, lo remedio, aprendo y sigo adelante, ¿no? Y veo cómo puedo caminar con ello. Mientras que el soy algo malo, pues me lleva como a todo un ciclo que puede ser de autodestrucción, a nivel incluso adicciones, a nivel depresión, a nivel ansiedad y muchas otras circunstancias que nos pueden llevar a que aquello que está mal dentro de mí yo lo quiera destruir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece bien importante que veamos que yo puedo haber hecho algo mal, puedo sentir culpa por ello, puedo asumir que hice daño, pero eso no significa que yo soy una mala persona, sino que cometí una mala acción. Y esa separación lingüística, semántica, me refiero a la forma en la que el lenguaje la construye, es determinante para la manera en la que vamos a conectar con todo esto, ¿no? Justamente la culpa nos lleva a reparar, ¿no? Y la vergüenza en realidad nos lleva a escondernos y coincide que tengo algunas personas cercanas ya más en lo cotidiano y personal, que me parece bien interesante esta manera en donde se equivocan. ¿Cómo se equivocan? No llegando a un evento, prometiendo que van a hacer algo y no lo hacen, ofreciendo algún asunto laboral y no lo cumplen. Y de pronto resulta que y ni perdón pidieron, y ni se presentaron, y ni dijeron tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que se hace una bola de nieve. ¿Cuál es esa bola de nieve? Yo que conozco la historia detrás de estas personas que no se han presentado, es tengo tanta vergüenza de dar la cara para decir,
Oye, perdóname por no haberte entregado esto a tiempo. Oye, perdóname por no haber llegado a la reservación. Oye, perdóname por, yo qué sé, haber prometido tal acción que no cometí, etcétera. En lugar de dar la cara valientemente, se empieza a hacer una bola de nieve en donde la persona se empieza a, ¿no? Ya no sabes si es el huevo o la gallina, si se equivocó o si ahora es ¿no? La culpa de equivocarse lo que le lleva a esconderse, pero a final de cuentas se empieza a encapsular y esto se vuelve un ciclo súper, súper, súper vicioso. Entonces, atención con esto. Obviamente para estas personas lo que toca trabajar es en autoestima, autoestima, autoestima. ¿Por qué? Porque requiere de muchísima valentía llegar a pedir perdón, requiere de muchísima valentía y de mucho desapego y de mucho trabajo espiritual también pedir perdón y perdonar, ¿no? Entonces, esa es la parte que está conectada con la vergüenza, que si la vemos en esta línea, ¿no? Que estamos platicando, entonces la vergüenza cuando se vuelve tolerable, ojo, no es cómoda, ¿eh? Pero para nada, pero es tolerable porque dices, todo es para un bien mayor. Me está incomodando más el hecho de haberme equivocado que el hecho de aceptar mi culpa y ofrecer una disculpa, ¿no? Entonces, puedo sentir que hice algo malo sin convertirlo en soy malo, yo soy mala, ¿ok? Después nos vamos a la responsabilidad. La responsabilidad viene del concepto de ser capaz de responder frente al entorno. Entonces, en el momento que yo transité ya la carreterita de la vergüenza, que es incomodísima, digo, ok, ¿qué hago al respecto? Pago lo que haya roto, ofrezco un favor a cambio de esto, le ofrezco a la persona algo con respecto a mi palabra de que esto no vuelve a ocurrir, me explico, y entonces trato de reparar para eventualmente pedir perdón, pero para eso yo tengo que asumir la responsabilidad, eso es bien importante. Mi mamá tiene una frase divina escrita en su oficina, que bueno, tiene un montón, ¿no? Pero una de ellas dice, nunca arruines una disculpa con una excusa. Si tú estás llegando a pedir perdón y en el camino vas a decir, pero es que, a final de cuentas no estás asumiendo del todo la responsabilidad. Claro que siempre hay una especie de justificaciones o circunstancias que de alguna manera te llevan a entender por qué es que te equivocaste y está bien. Pero lo primero es decir, perdón. O sea, perdón, no era la forma, no era el camino, no era el momento, no eran las palabras, lo siento, ¿no? Ya tal vez neteando un poquito más adelante, sí, fíjate es que ese día yo andaba súper cansado, o sí, fíjate que se me pasaron los tequilas, o sí, fíjate que, pues que yo traía guardado este otro tema que me tenía enojada y entonces por eso pues aproveché y saqué por otro lado esto, pero una cosa no justifica la otra y te ofrezco una disculpa, ¿no? Entonces eso es bien, bien, bien importante. De hecho, si lo piensas, etimológicamente ahorita lo acabo de pensar, disculpa, ¿no? Es sin culpa, ¿no? Entonces es como que lo que estamos tratando de hacer es lavar nuestras culpas. No culpas cristianas o católicas o de nacimiento, la culpa de cargar con aquello que me hace sentir responsable por algún error que cometí y las consecuencias de ello, ¿ok? Nada en contra de la religión, solamente estoy hablando de una culpa cotidiana, ¿de acuerdo? Listo. Y entonces, si nos vamos al concepto que tiene que ver con perdón como tal, entonces en el momento que solicito un perdón o pido una disculpa, o concedo el perdón a alguna persona, entonces puedo librarme de la condena permanente hacia mí y hacia los demás en el momento que yo perdono y dejo ir. Y entonces aquí va el tema, que es un temazo, que es un yo jamás voy a perdonar a esta persona que me estafó, me engañó, me humilló, me agredió, ¿no? Y entonces jamás lo voy a perdonar. Y aquí creo que tenemos que entrar como en algunos detalles de precisión con respecto a cómo podríamos evolucionar nuestro concepto de perdón para que entonces sea más fácil acceder a ello. El perdón es la capacidad de dejar de sostener activamente un resentimiento, un deseo de castigo, de venganza, de revancha, ¿no? O como aferrarnos a que el pasado sea diferente, ¿no? Así como si quisiéramos negar que aquello que se dañó haya ocurrido en algún momento. Y entonces creo que es súper importante separar cuatro grandes cosas. La primera es, perdón no es olvidar. Perdón no es justificar, perdón no es reconciliarse y perdón no es renunciar a los límites. Es decir, si nos vamos en cada una de estas, te perdono y no se me va a olvidar lo que me hiciste sin duda, pero ya no cargo con ese peso del resentimiento, ¿de acuerdo? Perdono, ¿no? Pero no justifico, la cagaste, hermano, ¿no? O sea, no hay más, pero ya no quiero estar cargando con las ganas de saber que esto no hubiera pasado o de querer que esto no hubiera pasado. Perdonar no es reconciliarse ni renunciar a tus límites, es decir, tú puedes elegir
no volver a ver a esta persona, no volver a concederle tu confianza, no volver a nada, pero ya no estar cargando. El perdón es una cuestión bastante más emocional, espiritual, etérea, íntima, que realmente una cuestión logística. Tú puedes perdonar a alguien con quien tal vez te toca comer los domingos porque es tu familia política o porque es tu familia directa o porque es tu jefe y puedes decir perdonarlo en el sentido de que no te vas a estar, no rumiando todo el tiempo, este hijo de su chingada madre, ¿no? Y así, sino es un, te convivo, pero mi vínculo es hasta aquí, ¿no? Mis límites están muy claros. De cualquier manera, te perdono. Es decir, puedes decir no tener una relación con esta persona y decir esto es inaceptable y no lo voy a tolerar nunca más ni de ti ni de nadie. Y tampoco es como que te voy a volver a confiar mi ser o cualquier cosa de mi vulnerabilidad, pero de cualquier manera es ese camino de decir, yo ya no voy a cargar con este peso porque a la que menos le conviene estar cargando con ello es a mí misma. Entonces, si vamos conectando con todo esto, equipo, podríamos concluir que si todo esto lo estamos hablando como hacia afuera, cuando yo ofrezco una disculpa o cuando la recibo, es un perdón hacia afuera y nada más volteamos la flecha y lo hacemos hacia uno mismo, ¿no? Entonces, cuando el perdón es hacia uno mismo, lo primero que tengo que decir es, esto acaba de pasar, ¿no? La acabo de cagar de esta manera y ni modo, ¿no? O sea, esto ocurrió, no voy a cambiar el pasado, no lo voy a negar, no voy a empezar a justificarme, sino voy a decir, ok, me equivoqué, ¿no? Dos, me responsabilizo, ok, fui parte de esto. Sí, sí dormí mal, sí ando de malas, sí chupé, sí lo que sea tal, pero lo hice. ¿Qué huele? ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer? Reparar. ¿Cómo reparo? Encuentro una manera de reparar, ofrezco lo que esté en mis manos, trato de buscar si hay alguna manera de remediar el daño. A veces no la va a haber, pero bueno, lo voy a intentar. Y por último, que es lo más importante, y eso nos puede servir mucho la autorreflexión o la terapia o las conversaciones con alguien cercano, es qué aprendo de esto para no volverlo a hacer. No desde una reprimenda de para que soy una estúpida y así, sino por decir, no quiero repetir esto, no quiero repetir esto, me voy a poner una alarma, voy a estar mucho más atenta a la manera en la que ingiero alcohol, ingiero comida, duermo, voy a mentalizarme cada vez que yo vaya a compartir con esta persona un espacio, porque me cuesta mucho trabajo, voy a lo que sea que me pueda hacer aprender y desde mi libre albedrío enfrentarme a las siguientes circunstancias de una manera mucho más madura. Entonces, algo que es bien importante, y esto va a ser un diagnóstico final que les voy a dejar antes de cerrar el episodio, que esto sí lo voy a leer tal cual porque me parece muy interesante, es, vamos a ubicar, si me odio cuando me equivoco, entonces me cuesta pedir perdón, ¿ok? Si no tolero equivocarme, entonces me voy a defender para evitarlo, ¿no? Si necesito tener siempre la razón, entonces no puedo ser vulnerable. Si mi autoestima depende de mi perfección, entonces la crítica me destruye rotundamente. Si puedo aceptar mi humanidad, entonces puedo asumir mi responsabilidad. Ahí ya estamos cambiando de mirada. Si puedo perdonarme, entonces puedo reparar. Solamente cuando perdono, reparo. Si no perdono, me sigo como enrollando en la rumiación de lo que debió de haber sido diferente. Si puedo reparar, puedo pedir perdón. Y por último, si puedo aceptar que los demás también son humanos, entonces puedo reparar. Por lo mismo, cierro con la idea de mencionar que la capacidad de perdonarse a uno mismo es directamente proporcional a la capacidad de perdonar a los demás. Y esto tiene que ver con sostener la posibilidad de romper una relación, de establecer mis límites, de no justificar y de no olvidar. Sin embargo, decir, elijo caminar con un equipaje, perdón, más ligero alrededor de este tema. Espero que sea algo que contribuya en sus vidas. Desde mi punto de vista es algo muy potente, que vale muchísimo la pena. Pero cuando estamos hablando de a mí me cuesta perdonarme o me cuesta perdonar a otros o me cuesta trabajo pedir perdón, creo que ya entendiendo este caminito, pues lo primero que toca es revisar cómo estamos en autoestima, cómo estamos en humildad, cómo estamos en vulnerabilidad, cómo estamos en vergüenza, cómo estamos en responsabilidad y por último, llegar al tema de perdón. Espero que este caminito les sirva como un proceso de reflexión. Como siempre, les mando un abrazo con todo mi cariño. Les agradezco de verdad con el alma el tiempo que le dedican a escuchar esto.
creo yo que puede contribuir de alguna manera. Si ustedes creen que así lo hace, por favor, ayúdenme a compartirlo. No dejen de comentar, por favor, si les gustó el episodio, si quieren hablar de algún tema en particular. Nos vemos dentro de 15 días con un siguiente episodio en donde voy a trabajar con Guillermo alguna dualidad que estamos todavía cocinando porque tenemos un par de ideas. Y bueno, nos vemos en un mes con Yo Solita Parloteando Sin Control. Un abrazo enorme y que estén de maravilla.